Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Prefacio, este humilde espacio dedicado a autores y libros. La semana pasada recibíamos a Javier Milei, que nos hablaba por primera vez de economía en este programa, en este ciclo televisivo, y hoy vamos a hacer algo parecido. Vamos a recibir a Juan Provéndola, a quien le doy formalmente la bienvenida, y vamos a hablar de rock y de política, como no podía ser de otra manera, en un libro que narra el devenir de la historia del... Muestro el libro, a ver, el devenir de la historia del rock, aparejado con lo que va sucediendo en términos políticos, ¿no? Contanos, Juan, ¿cómo llegas a este libro? Rock Politik, ¿no? Así es, Rock Politik, Rock Politik. como Realpolitik. Muy bien. Rima con Realpolitik porque de hecho es un juego de palabras. Bueno, gracias Santiago. No, por la gracias por venir, invitación. pero nos costó No, gracias a vos. coordinar, ¿no? Ahora empezamos, no, gracias a vos. No, gracias No, a por vos. favor. Nos costó coordinar, pero bueno, lo bueno es así. El rock es Eso decía. así, el rock es así. Es esto, no lo que escucha tu madre, Claro. como diría Willy Crook. Bueno, el libro surge como una tesis en realidad, con la cual yo me recibí en la licenciatura de periodismo, Bien. y siempre la recomendación es elegir un tema que sea afín a uno, porque bueno, vas a establecer un vínculo bastante profundo y extenso en el tiempo con el objeto de estudio. En ese Claro. entonces yo ya estaba laburando en el periodismo de rock, así que bueno, también buscando alguna manera de leer al rock en una clave distinta, apareció su vínculo con el poder político, o dicho de otra manera, la dimensión política del rock, que es súper apasionante y casi que indispensable para entenderlo, ¿no? Para entender su naturaleza. También a través del libro se entiende un poco la política argentina, ¿no? El ida y vuelta ese que tiene justamente en cómo se relaciona con el rock, que es en algún sentido, lo vamos a ir viendo, desgranando a lo largo del programa, un símbolo de rebeldía, ¿no? Y siempre uno quiere estar cercano a esos gestos, digamos. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, lo primero que yo descubrí con esta investigación, más allá de cualquier anécdota o hecho o episodio, es fundamentalmente la idea de que a través de la historia del rock en Argentina, que ya lleva 50 y pico de años, uno puede leer o releer la historia de Argentina en Claro. estos 50 y pico de años. No, bueno, de hecho la cultura popular siempre fue el primer registro de la historia. Antes de que un crítico de arte apareciera hablando sobre las pinturas rupestres de Altamira, hubo un tipo que hizo las pinturas Claro. rupestres de Altamira, y eso dejó un registro de usos y hábitos de esa época. Y el rock funciona un poco como eso. Creo que ya más de medio siglo de tenerlo en nuestro país, ya es poco el prejuicio que hay acerca de esta expresión que, bueno, nos explica y nos expresa. No es solo un hecho artístico, no es solo un disco, no es solo una banda, no es solo un póster, una remera. Es una serie de coordenadas complejas y profundas que nos representan y nos expresan como argentinos. Es un folclore nuestro también el rock, ¿no? Con todas las particularidades identitarias que ha ido adoptando en estos tiempos. Sobre todo porque el rock en Argentina es lo que el argentino, si se quiere, ha hecho del rock que se trajo, ¿no? Que es lo que vos empezás un poco narrando en el libro, es cómo surge el rock primero y después cómo llega a nuestro país y cómo toma una esencia propia, ¿no? Sí, eso me parece muy interesante porque, de hecho, Argentina, si sacás el eje anglosajón, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina es el país que más produjo rock en la historia, y eso, de hecho, le genera mucha curiosidad a investigadores fundamentalmente del extranjero, cómo nosotros encarnamos tanto una expresión que viene del otro polo prácticamente, y eso tiene que ver con esto que señalaba vos, con la habilidad o la casualidad en la cual o en las cuales el rock se volvió argentino, ¿no? Por Claro. eso hablamos de rock argentino, una expresión que me parece mucho más feliz que la de rock nacional, que no sé si sabías, pero fue acuñada durante la última dictadura, cuando bueno, las radios AM y los canales de aire eran todos estatales y por ende intervenidos en ese entonces, todos por distintos mandos militares, y la necesidad de ponerle una etiqueta a esa expresión que ya en ese entonces se estaba volviendo muy popular y sobre todo Ligado también al representativa. nacionalismo propio de la época, Y ¿no? claro, nacional suena nacionalista, ¿no? Bueno, después con ese episodio de la guerra de Malvinas, donde el rock fue bastante manipulado, bueno, ahí se hizo ese trasvasamiento cultural, en donde en vez de decirle rock argentino, como al cine que le decimos cine argentino, como a la danza que le decimos danza argentina, o al teatro que le decimos teatro argentino, al rock no, al rock le decimos
nacional, y a mí cuando digo rock nacional me suena nacional con Z, ¿no? Me produce un Sí. escosor grande Y y bueno, prefiero suena un decir rock poco a eso, ¿no? argentino. Pasa que si uno lo piensa en términos históricos, suena un poco a eso. Por ahí uno que lo ve de lejos y por ahí no sabe ese vínculo, lo toma, Sí, nada, un se la poco más pasa. De fríamente. hecho, había una radio, la radio Mega, la FM Mega, que en el fin de los 90, a principios de los 2000, fue un poco la que revitalizó al rock argentino como mercado de consumo. Eh, Había salido a la cancha con un eslogan que era puro rock nacional. Y que un semiólogo se hace una panzada, ¿no? Sí, Con esa declamación. Pero bueno, como decís vos, el común, el promedio de la audiencia consume esta etiqueta sin este sin análisis pensarlo. crítico, sin esta deconstrucción, por Claro, utilizar un verbo que se está utilizando mucho en estos claro. tiempos, ¿no? Juan, vamos a empezar a desgranar un poco el libro. ¿Cómo no? Hagamos una pequeña mención de lo que son los orígenes del rock, no en nuestro país, sino, bueno, cómo va llegando, pero principalmente cómo surge el rock en el mundo, no solamente en nuestro país. Bueno, surge en la década del 50 en Estados Unidos, en una situación social y política bastante particular, bueno, un gobierno norteamericano desplegando el estado de bienestar después de la posguerra, lo cual introduce una novedad en la historia universal, que es la de caracterizar al joven como un nuevo sujeto de mercado que ya no tomaba decisión en base a lo que decían los padres, sino que disponía de dinero en su bolsillo, por decirlo sintéticamente. Y esto, bueno, genera que todo el mercado publicitario empiece a sesgar campañas específicas para jóvenes, productos para Ujú, jóvenes, autos, ropa, situaciones o beneficios de ocio y de consumo. Entonces, en ese contexto aparece un primer rock que es bastante pasatista, el rock de Bill Haley y sobre todo de Elvis Presley, que es el primero ujú, que lo hace explotar, un rock que hablaba de pasar el tiempo, de andar en autos descapotables, de salir con chicas, porque ese rock era muy machista, ¿no? ujú, 100% machista, la mujer siempre tenía un rol de musa o de corista, muy ahí en el fondo del escenario o en el fondo de los camarines. Pero bueno, después se produce ahí un diálogo muy interesante con Inglaterra, donde este rock norteamericano viaja y es traducido por dos bandas nodales que lo complejizan artísticamente, que son los Rolling Stones ujú. y los Beatles, que lo vuelven un hecho mucho más profundo. Y después, bueno, un segundo rebote de Inglaterra a Estados Unidos, donde adquiere su elemento político, que es a partir de Bob Dylan, ya década de 60, con la guerra de Vietnam, movimientos pacifistas y un mundo convulsionado por un montón de hechos, desde movimientos descolonizadores en África hasta protestas en China, pasando por la aparición de la píldora conceptiva como un símbolo de empoderamiento de la Ujú, mujer. Y si el mundo te queda chico, tenés la llegada del hombre a la luna claro. o la puesta en escena de la llegada del hombre a la luna. Así que ese es un poco a grandes rasgos, un breve resumen de lo que fue el núcleo del surgimiento del rock, a partir del cual se establecen las bases donde, bueno, ya empiezan a desarrollarse cosas que en cierto punto, quien más que menos, todos se espejan en estos hitos fundantes que mencionamos recién, Ujú. ¿no? Bueno, todo trajo aparejado cuestiones políticas, digamos, figuras tan fuertes como los Beatles, los Rolling Stones, en su momento generaron cimbronazos políticos, ¿no? Digamos, no, la cuestión no se segmentaba a una cuestión musical. Ese efecto era muy fuerte en la juventud. Sí, sí, totalmente, porque bueno, el rock, así incluso este primer rock que nombramos, el más insípido políticamente, que era el de Bill Haley y el de Elvis Presley, que era un rock bailable, muy sincopado y rítmico, sin tanta profundidad literaria, también fue un espejo y un reflujo de la realidad social y política, ¿no? Por Ujú. eso el rock surgió en la década del 50 y no surgió en el siglo XII. Claro. Vos hacías mención, hacías un comentario, no sé si era una frase tuya o era una frase tomada, que el rock necesitaba un envase blanco. Decís en un momento, por Elvis Presley, ¿no? Sí, la frase creo que es de Sergio Pujol, platense Ajá. como vos. Ah, mira. Sí, Sergio es un docente, un investigador muy profundo de rock y bueno, yo le cité muchas cosas o como dice Dolina, procedí al saqueo de sus libros. Ve, yo te voy a decir una cosa. Mi tío decía, toda originalidad tiene su origen. Si Sí, te gusta, es es una forma verdad. elegante de decir que lo tomaste. Que lo saqué. Y bueno, Claro. nadie inventó el grado cero.
Es una discusión muy presente en la música, ¿no? Que siempre uno dice, no, pero este le robó a aquel. Nadie inventó el vacío ni el silencio. Claro. Todos parten de algo preexistente. Lo bueno, en todo caso, o lo valorable, es hacerlo con nobleza intelectual, ¿no? Ujú. Em, pero bueno, las frases de Pujol, la cito porque me parece bárbara. Ese rock, en realidad, ese rock primigenio, surge con los negros, ¿no? La raíz de ese primer rock tiene mucho de música negra, de blues, Claro. de cuestiones rítmicas y musicales del blues, del jazz, del gospel, del rhythm and blues. Tiene más elementos negros que blancos. Pero bueno, cuando la interpretaban y la grababan los negros, se pasaban en horarios marginales de radios estadounidenses y hasta inclusive se comentaba que los blancos la escuchaban medio subrepticiamente, después de Ujú. la medianoche y bailaban los chicos con las chicas apretados ahí sin que nadie los viese. Y fue necesario un blanco para que esto pudiera ser envasado en una góndola y Y vendido vendido. industrialmente. Que en Que Estados fue Elvis Unidos Presley. sabemos que es muy bueno para eso, ¿no? Claro, para envasar y blanquear Y todo, blanquear las ¿no? cosas. Pero me hablabas de los Beatles y los Rolling, que bueno, también han generado cierto murmullo social y político, porque bueno, ellos también en cierto punto contradecían ciertos mandatos de la época, por más que después la industria los incorporó Ujú. y como decía Capusotto en un video genial, el rock es un grito que después se graba, es un grito contra el sistema, que el sistema lo registra, lo graba, lo comercializa, lo vende, Claro, y después se sienta a esperar que el rock vuelva a gritar en contra de él claro, para grabar, claro. para grabar y protestarlo. Bueno, es así, ¿no? Esa misma trampa en la que cae el rock, que vos también lo citás, de cómo empieza siendo algo, no sé si marginal, pero sí rebelde y el sistema lo absorbe, lo comercializa, el artista generalmente se hace fortuna de dinero y lo que él representaba deja de representarlo, ¿no? Sí, bueno, es una polémica casi que tramposa, porque qué está fuera del sistema? La respuesta es nada, y si hay algo que Claro, está fuera del sistema no lo podemos conocer, porque si claro, lo conocemos estaría dentro del sistema, claro. ¿no? Ya sea por sus canales de producción o de difusión. Pero yo prefiero en todo caso hablar de contracultura, que bueno, a lo mejor es una caracterización no tan Claro, estricta y que entiendo. permite Sí, yo esos creo que es bemoles. más un concepto utilizado por las mismas bandas que por ahí están en esa Que les situación. conviene, decís Porque conviene, antisistema. ser rebelde siempre venda. ¿Cómo llega el rock a nuestro país y en qué circunstancias? Bueno, vos sabés que ese primer rock, el de Bill Haley, prende mucho acá. Tal es así que Bill Haley viene a tocar a Buenos Aires, creo que al Gran Rex, ya no lo recuerdo. Tendría que leer el libro para En redescubrirlo. qué década estamos hablando de Década del esto? 50, fines Ujú. de la década del 50. Y bueno, se produce toda una conmoción, la gente se junta a bailar alrededor del obelisco, bueno, una cosa muy, muy loca, ¿no? Y eso prende muy rápido y deja una semilla, que es la que hace que el rock empiece a germinar con mucha fuerza. Y bueno, empiezan a aparecer un montón de grupos, de muchachones que, bueno, hacían unas versiones medio precarias de aquellas Modestas, digamos. canciones. Sí, 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 totalmente. Pero bueno, después surge este rock un poquito más ambicioso de lo artístico, como es el de los Rolling, el de los Beatles, que ese sí le patea la cabeza, no sé si a toda una generación, porque yo no sé si un salteño o un jujeño en la década del 60 estaba muy interesado de lo que pasaba con los Beatles, ¿no? Digamos, el interior también tiene sus expresiones musicales Propias, muy sí, muy fuertes, arraigadas, tal muy cual. profundas y con mensajes que son impresionantes. Que además tienen que ver con su propia condición social y demás, ¿no? Y geográfica, ¿no? Territorial, tal cual. Porque vos escuchás qué sé yo, un tinku andino y tiene esos sikus, viste, que parece el viento arriba de un cerro, Mm, bueno, también el entorno, eh, los influye. sí, Sí, sí. delimita la forma en la que vos tenés de inspirarte y de aprender con H, ¿no? E incorporar Claro. lo que te rodea. Pero sí creo que los Beatles y los Rolling le cambiaron la cabeza a toda una generación de jóvenes urbanos, y sobre todo porteños, y de Rosario también, porque de hecho la primera banda que graba un disco y logra suceso comercial de lo que podríamos llamar rock argentino es Los Gatos, que surgió en Rosario.
Así que ahí tenés un eje entre las dos ciudades más Y, importantes de y Argentina. además llega en un buen momento, si se quiere, para Argentina, para lo que estaba sucediendo en Argentina, en un buen momento en términos de ir en contra de lo que estaba pasando en Argentina, digamos, porque había situaciones muy difíciles, porque la mayoría del comienzo del desembarco del rock acá son en época de dictadura, ¿no? Sí, en el Entonces era una buena 66. forma de oponerse a eso a través de la cuestión cultural. Sí, 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 sí. Lo que se considera rock argentino, hay una discusión de cuál es la hora cero, Mm. si es el disco La Balsa de los Gatos que salió en el 67, o en verdad un álbum que salió un año antes, en el 66, llamado Rebelde de los Beatniks, que era un grupo liderado por Morris Ujú. y por Pajarito Sagur y bueno, próceres de nuestro rock. Alfredo Rosso, el periodista, dice algo que yo lo repito porque me parece muy pertinente, que es que nadie dijo, bueno, a partir de hoy voy a inventar el rock en Argentina. Fue un proceso que se fue dando de gente que coincidió en gustos, en sensibilidades, en búsquedas, que tienen que ver con esto que señalabas, ya sea el disco de los Beatniks o el de los Gatos, ambos salieron ya bajo la presencia de Onganía, ¿no? Bajo, bueno, una dictadura que fue muy agresiva, pero bueno, solo que tuvimos una después que fue mucho más agresiva y medio que lo olvidó, pero ese régimen militar inaugurado por el Onganiato instaló y profundizó el régimen represivo, ¿no? De hecho tenemos la noche de los bastones largos como una muestra de la represión al joven al joven intelectual, el Ujú. joven académico. El rock aparece un poco en esa necesidad de expresión de los jóvenes, aunque en ese entonces vale decir que acaso había otras expresiones un poco más comprometidas y lo mismo consumidas por jóvenes, como por ejemplo el folclore. El Mm. folclore de los 60 y los 70 estaba muy politizado al punto que muchos folcloristas de esa generación tuvieron que exiliarse en el extranjero en la última dictadura, más folcloristas que rockeros estuvieron Ajá. exiliados, de Alto Golpa, Yupanqui, Mercedes Sosa, bueno, Jorge Cafrune, con esa extraña muerte que tuvo. Cansados de la censura en sus letras, en sus presentaciones y demás, ¿no? Sí, y aparte, bueno, muchos eran afiliados al Partido Comunista, que en ese Mm. momento suponía un compromiso mucho más grande que en la actualidad, ¿no? Tener la libreta del Claro. PC, a muchos músicos, Pugliese, ¿no? Mm. Muchos músicos que fueron perseguidos y hostigados por regímenes dictatoriales, por, bueno, fuerzas parapoliciales como la AAA. A mí me da la impresión de que el rock estuvo marginado en nuestro país y hasta, si tengo que marcar un punto de inflexión, según lo que leí del libro, es la guerra de Malvinas. Vos me dirás, a ver si estoy en lo cierto, y Sí, sí. en esa intención de sumar a la juventud, en este famoso recital que se hace, que es muy interesante cómo van reaccionando unos y otros en torno a cómo interpretan lo que ese recital para recaudar dinero para la guerra de Malvinas significa, ¿no? Sí, sí, es un quiebre importante y es una polémica que, fíjate, de la cual ya pasaron 36 años, porque ese festival fue en mayo del 82 y aún hoy se sigue discutiendo y no hay un punto en común, inclusive entre los mismos músicos que participaron, quienes no se ponen de acuerdo. Digo, León Gieco se manifiesta autocrítico por haber participado y es tal vez el único, los demás adoptan distintas posturas, entre quienes dicen, bueno, no sabíamos qué pasaba, y los que, bueno, dicen, nosotros fuimos a cantar a favor de la paz. Bueno, medio extraño ir a cantar a favor de la paz en un festival que fue prohijado por el Sí, siempre, si gobierno. algo nos enseña la política es que siempre, sea lo que sea que tengas que hacer, puedes elaborar un discurso para defenderlo, ¿no? Sí, 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 tal cual. Creo Y, que los rockeros incluso en ese momento lo aprendieron muy bien. y la paz siempre aparece ahí como un hecho legitimador, porque lo Claro, incluso cuando relaciono hay que hacer la con lo que guerra dijo por la paz. Claro, tal cual, la hacemos por la paz. Lo relaciono con lo que dijo el presidente de la AFA acerca de la suspensión del partido Claro, contra Israel en Jerusalén, que dijo lo hacemos a favor de la paz. Siempre la paz es como que cuando tenés algún problema la le paz. echás mano ahí. En el caso de emergencia, rompa el vidrio Claro, y en un paz. matafuego está la paz. Visto atrás para salvarte las papas. Pero bueno, si ese episodio de Malvinas también entraña muchas de las contradicciones y de las complejidades conceptuales que tiene el rock para entenderlo, ¿no? Cuando nosotros decimos si fue rebelde, si fue contestatario, bueno,
A veces está bien un poco perderle el respeto a esos lugares comunes y entender al rock como algo hecho esencialmente por rockeros. ¿Y quiénes son rockeros? ¿O quiénes fueron? ¿O quiénes son? ¿O quiénes serán? Jóvenes atravesados por las mismas dudas que cualquier otro joven. Digo, en la Claro. época de la dictadura, inclusive en el año 82, vos y yo eh, no la vivimos o recién nacíamos. Nuestros padres nos pueden dar la razón en lo siguiente, y es que no toda la sociedad sabía lo que estaba pasando, no toda la sociedad estaba al tanto del terrorismo Estado, del plan sistemático de desaparición de personas, el robo de bebés, la violación de chicas. No era algo que estaba divulgado, no existía Twitter como Claro. hoy, en donde estas cosas se viralizaban. Y es probable que muchos músicos, que de por sí ya el músico rockero es un tipo que vive con un cierto grado de abstracción, no estén al tanto de lo que ocurría y bueno, ellos hayan aceptado esa invitación con cierta inocencia, como hasta inclusive creyendo que ellos cantando podían contribuir a la paz, cosa que era muy difícil en el momento donde se exacerbaba el espíritu nacionalista Ese con fue, las ese fue plazas. el momento que me contaste al inicio del programa que surgió el concepto, bueno, Sí, más o menos en esa época, un ¿no? poquito De rock antes. nacional. Sí, sí, ya más o menos para el año 1980, cuando ya el rock estaba generando una obra interesante, muchos discos, shows que convocaban cierta cantidad de gente. No te olvides que ya Sui Generis con su famoso recital de despedida en el Luna Park, bueno, había establecido un récord importante de miles de entradas cortadas, y esto fue en el año 75, 74, 75, o sea, ya antes del comienzo de la dictadura, el rock estaba movilizando gente y cortando entradas, Ujú. y antes del año 81, a fin del año 81, antes de la guerra, Serú Girán hace un show gratuito en el predio de la Rural para 60.000 personas, o sea, ahí ya te da la medida de la cantidad de gente a la cual interesaba el rock. Y bueno, naturalmente el gobierno militar intenta utilizarlo como un lenguaje para llegar a los jóvenes. Y esta es una discusión todavía abierta, en donde uno se pregunta, bueno, ¿será que el rock no era tan combativo como uno cree y por eso el gobierno militar intenta tender puentes? De hecho, en el año 81 ya el presidente Viola le pide a uno de sus asesores generar una serie de reuniones con Charly Mm. García, con Spinetta, con David Lebón, ¿no? Juan, para ir cerrando, pues ya tenemos que ir cerrando el programa, tenemos que hacer una mención obligada a lo que es la foto que retrata el libro, que es Charlie y Menem, que me parece que lo que marca esta es la consustantación Algo así, algo así. del rock y de la política, digamos, acá se hacen carne. Esto es otra que la relación carnal con Estados Unidos, ¿no? Por lo menos es lo que retrata la imagen del libro. Bueno, por lo menos hay una relación piel con piel, como Claro. decía Leo Mattioli. Lo voy a mostrar de nuevo, a ver si... Como decía Leo Mattioli, piel con piel, un discazo que lo Mm. recomiendo. La cultura popular nos representa ya sea rock o sea cumbia, pero vos me preguntabas de la foto, ¿no? De Leo Mattioli. Es Y, impresionante y la sí, foto, ¿eh? la ¿De quién idea es la foto? Que me diste el nombre, de pero... Arnaldo Pampillón, un Fenómeno, fotógrafo la verdad. amigo, fotógrafo Página 12, bueno, ahora se avino a retiro voluntario en estos tiempos que tenemos de achiques Claro. del periodismo. Aprovecho para saludarte a vos y a todos los colegas No, del por favor, a canal, vos también. porque es el Día del Periodista. Eh, bueno, la idea de la foto muy sintéticamente era encontrar una imagen que resumiera un poco estas tensiones, contradicciones, acercamientos y alejamientos, amores y promiscuidades entre rock y la política. Y bueno, apareció esta foto maravillosa de un encuentro que bueno, fue muy conocido entre Charlie y Menem. Menem y Charlie se encontraron en la Quinta de Olivos en el 99. Esta foto no es de ese episodio, sino de unos días antes de que Menem se bajara al balotaje del 2003, Ujú. con lo cual le concedió la presidencia a Néstor Kirchner. Y bueno, es una linda foto sin intención de criticar a nadie, al menos sin intención de criticarlo a Charlie. Digamos, Charlie es Charlie, es un universo paralelo y él tuvo una dignidad artística en momentos importantes que le permiten tomarte esta licencia, ¿no? De sacarse fotos. De todos modos, esa foto fue en un momento donde Charlie no estaba pasando un buen presente y bueno, la historia está contada, Charlie medio que fue llevado, Ujú. este, pero bueno, refleja un chispazo interesante de este libro que bueno, invito a todos a leerlo. El Facebook es Facebook
Ah, tiene Facebook. Sí, .com/LibreRockPolitik. Y si me permitís meter un chivo breve, el lunes 18 de junio empieza un curso en el Centro Cultural Rojas de la UBA sobre rock, política y comunicación. 4 lunes, los 2 últimos de junio, los 2 primeros de julio, donde vamos a seguir problematizando un poco la cultura rock. Agradezco a la gente de Rojas por este espacio y bueno, los que les interesa se pueden anotar Bueno, un gustazo. en la página. Gracias. Bueno, la verdad me quedo con ganas de seguir porque había que hablar del rock en la actualidad, pero que lean el libro y después que te busquen por Facebook, que vayan al curso. Bueno, gracias Salud. por estar del otro lado. Le agradecemos también a Juan por el muy buen libro que hizo y que vino a presentar acá el programa. Nos estaremos viendo el jueves de la semana que viene a las 22. Gracias por estar del otro lado. Chao. Cara contraída, todo atrancado por la sangre endurecida, se oculta tras tu cara que parece apagada, la llama del tormento que se parte como lava, tu vida lleva un peso, el peso más pesado, el sueño de la muerte y el silencio perpetuado, tu vida lleva un peso, el peso más horrible, el trauma de la muerte y el silencio que persigue, y no es feliz, aunque sonría, porque no debe ni debería aceptar circunstancias sin dejar de reaccionar por la nube cegadora que la mierda se instala, torturada en el silencio que no para de quemar, la conciencia perseguida aunque la quieras dominar, estando el cuerpo aprisionado, tanto odio ingerido,